¿Qué pasa realmente con el cerebro de una persona adicta? Hay una alteración neuroquímica por un tóxico que se ingiere. Bienvenidos a este nuevo episodio de podcast Detrás de la Adicción para la restauración del ser. Doctora Angélica Pinzón, bienvenida. Para nosotros es un verdadero honor tener tanta sabiduría y tanta hermosura en una sola palabra. Bienvenida, doctora Angélica. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias. Bienvenida, Angélica. Doctora, vamos a tratar un tema que es el boom en las adicciones, el papel de la psiquiatra, ¿sí? ¿Qué pasa realmente con el cerebro de una persona adicta? Es un tema que hemos rebatido muchísimas veces, que las familias preguntan mucho y vamos también a tratar la renuencia de las familias a veces a la psiquiatría. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, Claudia. Mira, la adicción es un tema que ahorita se puso muy de moda, pero siempre ha existido. Yo lo veo en todo momento, desde la parte toxicológica como desde la parte de psiquiatría. Yo por eso soy médico especialista en psiquiatría y luego soy médico especialista en medicina interna. Entonces yo manejo la toxicología como patología y la enfermedad psíquica. Luego hice la subespecialidad en adicciones y por eso yo soy parte de la Sociedad Colombiana de Patología Dual y la Asociación Mundial de Patología Dual. ¿Qué pasa en el cerebro de un adicto? Hay una alteración neuroquímica, no solamente por un tóxico que se ingiere, porque hay adicciones químicas y hay adicciones no químicas. En las no químicas hay una alteración en la cual se afectan neurotransmisores como la dopamina, igual que en las químicas, o sea, en las que hay ingestión. Y eso es lo que la gente tiene que empezar a conocer. Si no sabemos cómo funciona la neurobiología del cerebro y de un adicto, no sabemos cómo lo vamos a tratar. Por eso la importancia. Perfecto, doctora. Muchas gracias. Qué bueno que estás aquí, doctora Angélica. Cuéntanos, para todos es muy importante saber qué ocurre en el cerebro con el consumo de las drogas. No, con las adicciones en general. Mira, las adicciones en general son un problema de salud pública mundial. Cada vez tenemos un incremento asociado a muchos factores, entre ellos biológicos, psicológicos y sociales. ¿Qué pasa en el cerebro de un adicto? Nosotros tenemos diferentes partes dentro del cerebro, ¿sí? Y nosotros tenemos unos grandes sistemas de neurotransmisión que son como grandes ríos, como el Cauca, como el Magdalena. Y en esos ríos llevan sustancias. Esas sustancias llamamos neurotransmisores. Y son precisamente como ríos. Como el río Cauca tiene una velocidad de conducción de agua, tiene una cuenca, ¿ves? Tiene unos límites. Y esos grandes ríos llamamos neurotransmisores. A nosotros nos interesa aquí, pues son 29, las hormonas también neurotransmiten. Nos importa acá la dopamina en el día de hoy. ¿Qué pasa en nuestro cerebro? La dopamina es un neurotransmisor gigantesco. Pasa por todas las partes del cerebro. Y pasando por cada parte del cerebro, tiene funciones. Entonces, ¿qué pasa? Hay un circuito de placer manejado por esta dopamina. Cuando comemos, sentimos placer. Este circuito de placer es natural, normal. En todos Todavía no nosotros. estamos hablando del cerebro adicto como tal. No. Correcto. En todos nosotros. Cuando bebemos agua, ¿ves? Cuando comemos una comida que nos gusta, ese circuito del placer se activa y es normal. ¿Qué pasa? Si le colocamos un tóxico a ese circuito del placer,
llámese psicoestimulantes, llámese alucinógenos, llámese inhibitorios, ¿sí? Toda la clasificación de las sustancias, que es un tóxico externo, alteramos un sistema perfecto. Y ese sistema perfecto genera alteraciones. Es como cuando usted se fractura un brazo. Hay un sistema de movilización perfecto de flexión y extensión. Pero si lo fracturamos, pues usted va donde el médico, el traumatólogo, le hace todo el Claro. proceso, ¿ves? Te coloca el yeso y te da tratamiento. Pero, aunque hagamos el mejor esfuerzo, no queda igual. Tiene una lesión allí. Doctor, y con relación a esa pregunta, ¿esos neurotransmisores aumentan las concentraciones, bajan las concentraciones durante el consumo y en el postconsumo? Mira, muy buena pregunta. ¿Qué pasa? Él está perfecto. Él lleva una velocidad constante, un flujo constante, un sitio constante. Pero cuando yo altero ese circuito del placer por la adicción, o sea que se incrementa, es como un río, rebosa. ¿Y qué pasa con los ríos cuando rebosan? Se desbordan. Se desbordan y generan daño. Porque si los ríos se desbordan, dañan los cultivos, matan los Hay animales, inundaciones, etcétera. etcétera. Y usted lo que tiene que hacer es tratar de que el río vuelva a su cauce, como inicialmente estaba. Entonces, en la alteración de ese circuito del placer hay un incremento de dopamina asociado ¿a qué? A un consumo. O un incremento de dopamina asociado a algo no químico como los juegos, como la ludopatía. Entonces, ante eso, ante ese incremento tenemos que hacer algo. Hay una inundación. Por eso es que hay alteraciones en la atención, porque afecta al frontal, en la atención, planificación, planeación, proyección, en el núcleo del placer, en el núcleo accumbens. Por eso no tenés más placer. Lo que antes te gustaba, ya no te gusta. Llenaste un núcleo accumbens de dopamina con una sensación de placer Por la falsa. sobredosis de dopamina. No hay Por- nada común y corriente que supere eso. No. O sea, pierdo la sensación y la experimentación de cosas simples en la vida. Ya no me da, por ejemplo, mirar un pajarito, ya no me interesa. Exactamente. Ya. Y si seguimos, la dopamina también maneja la capacidad de inhibición y el frontal, el movimiento es frontal. Luego pasamos al parietal con los pensamientos. Cuando pasamos al occipital, manejamos todos los sentidos: olfato, gusto, vista, ¿sí? Sí. Tacto. Son los sentidos. Y si pasamos al temporal abajo, el sueño y la memoria reciente. O sea, destruimos todo un circuito perfecto. Hay una perfección en el circuito y cuando tenemos un consumo, sí, hay una disregulación de ese sistema y lleva tiempo regularse solo. ¿Cuánto tiempo? Dependiendo de la sustancia. Unas incluso años. En el caso de cocaína, en el caso de tusi, en el caso de heroína, sin medicación, estamos hablando años para que ese río vuelva y se estabilice. Todo eso. Sí. En la marihuana, sin medicación, casi un año. Entonces, la gente nos pregunta, ¿para qué la medicación? Para volver a estabilizar un río que antes estaba adecuado, y lo que vamos a hacer es tratar de compensar ese río que vuelva y tome su flujo. Ahora nos va a explicar un poquito más eso. ¿Qué áreas del cerebro están más afectadas, doctora? Todas están afectadas, como Lo la mencionaste. cascada, la dopamina está afectada, todas están afectadas, pero el que más sufre es el frontal. Entonces, la capacidad de yo proyectar, o sea, de yo proyectarme como persona a futuro, está inestable. Entonces, no puedo proyectar. Usted le pregunta a los chicos, ¿y qué querés hacer? ¿Estás estudiando? ¿Y qué querés hacer cuando salgas? No sé. ¿Cuáles son tus Ahí sueños? veramos. No hay forma de planificarlo. ¿Ves? La capacidad de inhibirme, por eso no se puede dejar el consumo, está afectada.
Entonces ellos quieren dejar el consumo, pero no pueden porque está afectada la capacidad de inhibición. Claro. Y muchos, si ustedes se dan de cuenta, empiezan a tener mayor movimiento. Entonces van, vienes, caminan una hora, ¿ven? No logran quedarse quietos Eso es lo que le iba a preguntar, ¿por qué se pierde el control? por la pérdida, por la Precisamente. irregulación precisamente frontal. Si hay desregulación frontal, se pierde el control de, de la sensación del yo poder manejar mis emociones, mis conflictos, mis situaciones, porque eso hace una intoxicación aguda. El freno se daña, mejor El dicho. freno no tanto daña, se desgasta y si yo tengo más consumo con más sustancias, eso genera un daño y menos inhibición. Entonces, el medicamento, además, el medicamento restaura, modifica o vuelve y encausa. Las tres. Las tres. Las tres. Muy bien. Las tres porque la idea es que una persona que tuvo una alteración vuelva a su vida. Sí. Para eso existe la rehabilitación de las adicciones. Doctora, qué bueno que nos profundice un poquito. ¿Qué pasa después de un episodio agudo de consumo de estimulantes, por ejemplo? Que se depleta la dopamina, ¿qué ocurre después? Así la persona suspende el consumo. Bueno, es muy importante esa pregunta. Ya, qué pregunta buena están haciendo ustedes hoy. Es pregunta hecha por un médico. Ah, sí, bueno, Claro. muy bien. Mira, cuando hay un psicoestimulante, hablemos de uno importante, hablemos de la cocaína, muy común, Anfetaminas. las anfetaminas, ¿sí? ¿Qué pasa? Usted está aquí en estado de ánimo. Cuando hay consumo, incrementa el nivel de dopamina a nivel cerebral de forma abrupta, ¿sí? Y esto hace un pico y luego empieza a caer, porque la sustancia no es eterna. Pero cuando empieza a caer, no cae acá, cae acá. Y da sensación de muerte, de desesperación, de angustia. Más Entonces, allá de una depresión. la gente la siente como una depresión. Entonces, para disminuir la caída, empieza a doler los músculos, los huesos, hay vómito, diarrea, cefalea. Entonces, la gente se siente muy mal. Y al sentirse tan mal, ¿cuál es la solución que yo conozco? Volver a consumir. Consumir más. Volver a consumir para que esto vuelva a levantarse y vuelva a ser otro pico. Y a eso, en este periodo donde la dopamina cae y te sentís tan mal, llamamos craving Ajá. o abstinencia. Entonces, la mayoría de gente del mundo no consume porque sea maravillosa los psicoestimulantes. Consume para prevenir el craving. Qué bueno que nos profundice un poco, doctora, cómo funcionan los medicamentos en la regulación o como coadyuvantes en un proceso de recuperación. Mira, la medicación es importante porque hay, dependiendo si hay un tóxico o no lo hay. En el caso de la ludopatía o la adicción a los juegos, no hay un tóxico que se está ingiriendo, pero se estimula precisamente el mismo circuito Los de mismos recompensa. neurotransmisores. Yo Exactamente. tengo el mismo, doctora. Lo que tengo entendido es que los circuitos del placer y recompensa, en toda esa parte que tiene que ver con el placer, son los mismos para las adicciones con químicos que para las adicciones comportamentales. El Exactamente juego, el eso. sexo, la comida. Así es. Pero hay algo que no exactamente igual. entiendo. Porque entendí que con el tóxico, o sea, con la sustancia, viene esta inundación, así la llamo yo. Cuando no hay ingestión, Sí. sino al sexo, por ejemplo, no se inunda. ¿Por qué se va a inundar si no hay un tóxico? Porque los pensamientos tienen la capacidad ¿De inundar? de inundar. Por el estímulo. El estímulo endógeno. Claro. Ya, es un endógeno. De la misma Correcto. manera como se produce un craving, que puede Sí. haber un estímulo endógeno. Esto. Puede ser algo de afuera o puede ser... O un olor o algo así. Ya. Así es. Correcto. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Hay incremento de dopamina. Ya. Los pensamientos también hacen, imagínense, como cuando usted dice, ay, mi niño se va a graduar. En ese momento, solamente compensarlo
aumenta dopamina, La emoción, la emoción, la sensación. la sensación. Entonces, ¿ves? Entonces, eh, los medicamentos que hacen, se trata de restaurar un sistema que está irregulado. ¿Ves? Y como está irregulado, la idea es que se estabilice para que vuelva a tomar su curso y se pueda hacer una rehabilitación efectiva. ¿Sí? La gente dice, doctora, si le doy medicación y no lo rehabilito, no sirve. ¿Por qué? Porque necesita la regulación de un sistema que se irreguló, pero además de eso necesitan los cambios en el estilo de vida para que esto sea duradero con el tiempo. Porque si vuelve y se intoxica, nuevamente volvemos al punto ¿qué? Cero. Sí. Volvemos al punto cero. Sí, así es. Se trata no solamente de volver a regular la fisiología cerebral, sino que el estilo de vida, las actitudes, los pensamientos, influyen para que eso se mantenga y no vuelva otra vez a evolucionar, ¿cierto? Claro, esa es la idea. Doctora, entonces, ¿siempre son necesarios los medicamentos en un proceso de rehabilitación de un adicto o a veces no? Mira, hay unos que tienen mayor severidad que otros. Para eso existe una escala que se llama ASAN. La ASAN me dice a mí a quién le doy medicación, qué tipo de medicación, a quién le doy ambulatorio y a quién hospitalizo. Me lo clasifica por gravedad, ¿sí? De consumo y de patología adictiva. Entonces, la SAN es la Asociación de Sustancias y de Adicciones y Farmacología Americana. Ujú. Y ella me dice a quién yo debo de estabilizar con medicación y a quién no. Es como No. un manual para ustedes. Es un manual, exactamente. No, No todos los pacientes necesitan medicación, pero si tiene un consumo compulsivo, por ejemplo, diario o periódico. 2, un policonsumo, Ajá. más de 2 sustancias psicoactivas. o no ¿Ves? hay una red de apoyo que garantice O que... un consumo de una sustancia suficientemente, con el poder suficiente para desbordar el sistema, como cocaína, heroína, tusi, sí necesitamos medicación. Tengo una pregunta desde mi ignorancia, doctora. A ver si entendí. Está la psiquiatra, está el paciente, su manual le dice que medicar. Digamos, Sí. no me quiero medicar. Entonces voy a poner esta pregunta. No me quiero medicar. Sí. ¿Es posible una restauración a ese daño sin medicamento? Pero lo que entiendo de lo que usted dice, se demora muchísimo más en llegar a una normalidad que si lo medico. O sea, conclusión, el medicamento acelera la desintoxicación y el proceso. Así es. Correcto. Así es. Muy Porque, mira, por ejemplo, sin medicación, dejar la heroína Sí, es casi es imposible. casi imposible. Entonces, hay gente que dice, no, mira, pero yo quiero algo natural, quiero algo suave y no quiero meterle más tóxicos a mi organismo, que es lo que me dicen mucho en consulta. Y yo lo que les digo a mis pacientes es real. Lo que yo le doy de medicamentos al lado de una cocaína, un bazuco, una marihuana, una nicotina, esto es Nada. 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 Entonces, lo que vamos a hacer es dejar el consumo y dar medicación para desintoxicación para que puedan hacer su vida. Sí, es como darle unas muletas a una persona que está con una fractura mientras se consolida la fractura, Así es. necesita usar la muleta o el yeso. Así es. ¿Sí? Y después de la muleta y quitar el Terapia. yeso, necesita la terapia. La Mínimo terapia. fisioterapia. Así Claro. es, para que pueda volver a tener la caminar. misma movilidad. Doctora, ¿y qué mitos sobre el uso de la farmacoterapia en la recuperación de personas con problemas de sustancias? Hay mucha resistencia y hay muchos mitos, ¿cierto? ¿Qué mitos existen con respecto al uso de medicación en su experiencia? Mira, mitos millones. La gente le tiene mucho miedo a la psiquiatría. La psiquiatría avanzó gracias a las neurociencias. Ya la psiquiatría no es lo que era antes. En la era de Hitler, la Segunda Guerra Mundial, que la gente sigue teniendo como ese visión del psiquiatra. Nosotros los psiquiatras ahora trabajamos en Wall Street,
trabajamos para grandes compañías para empoderar y organizar a la gente que necesita trabajar, ¿sí? Trabajamos para el consumo, trabajamos para mejoría de la inteligencia y toda la rehabilitación cognitiva en niños, ¿ves? Entonces, hay un incremento de, de la necesidad de, de poder ayudar a la gente sin medicaciones, primero. Segundo, las terapias han avanzado. Y tercero, la neurociencia nos mostró por imágenes cómo funcionaba el cerebro. Antes no lo imaginábamos, ya no. Ya lo vemos en neuroimágenes. La resonancia magnética funcional es bellísima, mostrando cómo funciona, muestra cómo el cerebro del adicto no logra, cuando tiene la transmisión, pinta de dopamina, la parte posterior, sí. y el frontal, sí, son a todo color. Ya. Y el frontal no tiene respuesta. Incluso, Entonces allí podemos nosotros ver la belleza y la maravilla del cerebro. Y también vemos cuando se rehabilita cómo ese frontal vuelve nuevamente a tener señal. Entonces, eso para nosotros es gratificante. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la gente piensa que nosotros estamos dando otro tóxico, porque la gente piensa que es otro tóxico, es porque precisamente no se hacen este tipo de educaciones. Estos postcat, que es importante que alguien venga y diga, mira, la medicación no es un tóxico. La medicación está diseñada para regular algo que se irreguló. Correcto. ¿Sí? Doctora, con respecto a eso, desde la parte holística, mirando ya un proceso holístico, Sí. ¿Qué opina usted de las esencias florales? Porque hasta donde yo entiendo, se puede sacar esas esencias y actúan como si fuera el fármaco. ¿Qué tan cierto es eso? Mira, es muy linda pregunta, porque los pacientes me preguntan mucho, doctora, si tomo estas gotitas Exacto, de esencias pasiflora, florales. o de manzanilla, y yo le digo, claro que funciona. hasta cierto punto. Funciona, sino que les voy a explicar cuál es la diferencia con los fármacos. Los fármacos, nosotros sacamos medicamentos de la pasiflora es la granadina. Ajá. ¿Sí? Entonces, tenemos medicamentos a base de pasiflora que le colocamos nombres como sertralina. Y podemos, en una pastilla, podemos comprimir. Y dosificar. Y dosificar. Entonces tenemos un control mucho más estricto. Ya. La gente piensa que los medicamentos vienen, no sé, como con químicos puros. Con químicos. Y cosas dañinas. Y me ha creado otra adicción. Sí. Qué miedo. Claro que estos medicamentos vienen precisamente de frutas, de flores, de flores, de esencias. Es que nos metemos ya en otro debate. Sí, es otro debate de las esencias florales. Porque como para cerrar esa partecita, casi todos los medicamentos vienen de las plantas. Así es. Pero cuando se suministra una planta en hojas o en puñados, es muy difícil dosificar, ¿cierto? Así es. Sí. Ahora, un mito muy común, doctora, es que yo no quiero cambiar una adicción por otra, por ejemplo. ¿Sí? Ese es muy común. Hay que precisamente hacer este tipo de charlas para que se entienda que si lo necesita, lo necesita. Yo he tenido personas con problemas de drogas, con un trastorno afectivo bipolar, por ejemplo, que no lo diagnosticaron. Sí. Y hace un proceso de un año, año y medio y sale súper bien. ¿Sí? Y en una crisis maníaca o depresiva, ahí se desploma. Entonces, si lo necesita, lo necesita. Y eso no tiene discusión. Claro, mira, usted está corroborando entonces que sí se necesita el fármaco. Pero depende del diagnóstico y depende de que se comprenda la neurofisiología, la fisiopatología, digamos. Correcto. Si se entiende eso, muchas veces puede ser necesario mucho tiempo el medicamento. Obligatorio. Otras veces puede ser transitorio. Bueno, depende de cada caso. Eso es importante saber. Mira, la gente piensa que yo consumí 10 años marihuana. Sí. Y marihuana es una planta. Sí. Sí. Bueno. Consumí 10 años marihuana o un hongo. Es una planta. O psilocibina, que es del cactus. Es una planta. Que está de moda. Que está muy de moda. Es una planta. Y hice síntomas
¿sí? Y muchas veces no hago síntomas, pero por ejemplo me dejo de bañar por temporadas. Tenaz. Ajá. Por ejemplo, Ajá. dejo de trabajar, Sí. trabajo intermitentemente, unos meses sí, unos meses no. La gente dice, doctora, pero yo nunca he tenido síntomas, pero no es constante, por ejemplo, en un trabajo. No puede mantener un trabajo. O no sabe No pudo mantener identificarlos. una familia, porque las Ajá. peleas constantes familiares fueron hicieron que se disruptara Es la una familia. disfuncionalidad total, un Pero, caos. pero no logro verlo. Entonces me dicen, doctora, y a veces alucino cuando consumo, pero sin consumo no hay alucinación. Y cuando se hospitalizan terminan con psicosis tóxicas y cuando vos hablas con ellos terminas dándote cuenta que tienen unos delirios que ellos tomaban como normales, que el vecino a veces lo vigilaba, pero era normal. Ya, sí, señor. ¿Ves? O algunas de las Ya, ya, funciones cerebrales superiores. Así Ah, es. Entonces dicen, doctora, ¿y yo hasta cuándo tomo medicación? La pregunta del millón. ¿Sí? ¿Hasta cuándo? Y es que es dependiendo La evolución. del daño que ha hecho la sustancia y el tiempo de consumo. Ajá. ¿Sí? Hay gente que dice, doctora, yo solamente consumí una vez marihuana y quedé con estas crisis. Yo nunca más volví a Menos consumir una vez, porque hay genes en nosotros, de nuestros Es la antepasados. famosa predisposición. Es la famosa predisposición genética que genere síntomas con un solo consumo. Ajá. Por Doctora, una sola vez. claro, hizo que esta cascada se pusiera disfuncional, hiciera Total. la irregulación y saliera una enfermedad como la esquizofrenia. Entonces, ¿qué pasa? Hay sustancias que dependiendo del consumo y dependiendo de la sustancia generan patología psíquica. Y puede ser duradera en el tiempo o puede ser temporal. Ejemplo, el consume marihuana puede hacer una esquizofrenia. Sí, claro. Con una sola vez. Y si tiene predisposición genética, claro. Correcto. Y si tengo consumo durante un tiempo, sí. Y mientras más adolescente sea, más. Claro, mientras el tiempo de consumo sea menor, es Correcto. mayor el riesgo. Muy Muy claro. importante todo lo que Muy está aclarando, intenso. doctora. Hay un elemento que me parece muy bonito y es el asunto de la neurociencia, ¿cierto? Cómo a través de tomografías con emisión de positrones, con resonancia magnética, se hacen comparaciones del cerebro de una persona que está consumiendo, una persona en recuperación, y cómo cuando se hace un estímulo, por ejemplo, con la droga, puede haber una imagen tan parecida a si se hace un estímulo, por ejemplo, con el juego, ¿sí? O con el sexo. Ya. ¿Sí? Entonces, cómo no solamente la química, ¿cierto? Sino que los pensamientos, las emociones también producen esos cambios a nivel cerebral. Sí, Y muy esto es bonito porque es que es poner a la psiquiatría y a la ciencia a respaldar y a sustentar por qué es necesario la farmacoterapia, que no es suficiente solamente la farmacoterapia, no. es necesaria la psicoterapia, la terapia de familia, Ya. como tampoco es suficiente la psicoterapia. Es Correcto. decir, es un problema interdisciplinario. Es que hay que interdisciplinario, manejarlo así. totalmente. Sí, señor. Bueno, doctora Pinzón, siguiendo con este tema tan bonito y tan especializado, hay un tema de las famosas neuronas espejo. Hay gente que le cree, hay gente que no le cree. ¿Por qué no tratamos de explicarle a la gente qué son realmente las neuronas espejo? La teoría de las neuronas espejo, Sí, Claudio, es la teoría donde dice que mis neuronas, y es algo que es no voluntario, o sea, no es de mí, se relaciona con el igual a mí, con las neuronas de la otra persona. eso es como algo así como atracción. Como si fuera atracción, pero Ajá, es neurociencia, ajá. donde yo me relaciono con el otro, porque de una forma u otra me reflejo en el otro. El psicoanálisis también habla mucho de eso, ¿viste? Pero, pero las neuronas del espejo en las adicciones son importantes porque los chicos lo dicen mucho. Dicen, mira, yo ya no consumo, yo no quiero consumir, yo ya me rehabilité y cambié mi vida. Y me voy a un centro comercial
Y en el centro comercial me siento y el que se sienta a mi lado me dice, ve, no tenés cigarrillo. Ajá. ¿Cómo? Pero si yo ya soy diferente, ¿cómo se Increíble. va a venir precisamente a mí decirme, ¿querés? Precisamente a mí. Claro, precisamente a mí. ¿Por qué a mí? Increíble. Porque precisamente las neuronas en espejo se reflejan. Me dice, doctora, y tiene mucho que ver, le explico esto, y me dice, doctora, tiene mucho que ver porque mira que yo, cuando llego a un sitio, yo sé, digo, ese consume y ese consume. No me preguntes cómo, pero yo lo sé. No, es como lo que yo dije en un podcast anterior. Uno va a un sitio cuando está activo en el consumo y se sienta en un bar, en una silla ahí en el bar y uno empieza a mirar y ya uno dice, aquel vende y me voy directo a comprarle. Exacto. Porque hay, Y nadie me lo presentó. y nada lo conoces, no sabe Exacto. quién es, lo estás viendo por primera vez, es porque precisamente al parecer nos relacionamos con las neuronas del otro y entre ellas logran hablar. Muy interesante, doctora. Bueno, entonces, ¿cómo influyen en el comportamiento? Las neuronas en espejo, pues claro, termino relacionándome con el igual a mí Ajá. y me termino eh, asociando al igual a mí. Entonces, cuando los chicos van a la universidad, las madres preguntan, doctora, pero es que, ¿por qué se tuvo que hacer al lado del mentiroso? ¿Por qué? ¿Por qué? Claro. ¿Por qué se tuvo que hacer mi hijo al lado del consumidor? ¿Y por qué todos sus amigos son consumidores? ¿Por qué todos sus amigos son ¿Por qué no puede consumidores? tener uno sano? O peor aún, mi hijo es bueno, Ellos son pero malos. todos los amigos son los consumidores y ellos son los que hacen que mi hijo termine en el consumo. Increíble, doctora, increíble. Entonces, definitivamente, ¿qué papel juegan en entornos familiares y sociales? Mira, la adicción no solamente, la adicción cuando está instaurada es un tema neuroquímico, Ajá. pero nace en el más profundo ser de las personas. Por eso necesitamos terapia de psicología, terapia de familia, terapia psicosocial. ¿Por qué? Si fuera solamente neurotransmisores, sería arreglar un neurotransmisor disruptivo y ya, ¿sí? Sí. Ya. Pero no, no solamente es eso. Hay todo un contexto familiar importante. Una familia codependiente, Y si hay familia consumidora, peor aún. peor aún. Una familia que no pudo colocar límites. Un abandono familiar que se pagó fue dinero en vez de tiempo y amor. Una falta de estructura en un niño, donde los niños se van educando con estructura. No queremos familias perfectas, perfectas No, no hay, correcto. pero Es un una mito. estructura donde un niño pueda tener el amor de su familia y también el límite, porque el Correcto. límite también es amor. Poner límites es ese amor. Poner Claro. límites es yo, Decir hasta aquí. así Hasta es. aquí llego contigo. Así es. Y el poner límite hace de que yo, por el amor que tengo, te protejo. ¿Por qué? Porque al hijo que no le ponemos límite en la casa, la calle se lo pone y no se lo pone lindo. Se lo pone con Un tiro, una puñalada, una psicosis mal llevada. Tenaz. un día el otro me dice algo que yo no tolero. Me frustro, termino una pelea, el otro me parte la cara. O me mete una puñalada. ¿Ves? Entonces es mejor colocar límites en la casa, Correcto. ¿sí? Es verdad que hay hijos que los papás murieron, los educan abuelitos y ellos tratan de hacer lo mejor posible por sus familiares, pero no se colocaron límites.
o en una casa colocaron muchos límites y poco amor, ¿Se puede decir que hubo autoritarismo? más o menos. Entonces, ese tipo de connotaciones hace que yo pierda estructura como persona. ¿Qué me hace a mí tener fuerza para cuando venga las cosas no adecuadas a mí, las proposiciones no adecuadas, poder decir no, decir, mira, ¿a quién le voy a hacer daño? ¿A nadie? Bueno, dale. Y además de eso, ¿esto me genera daño a mí? Sí, no, no puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque yo siento a alguien superior a mí que está precisamente vigilándome y yo tengo una responsabilidad para con él. Y ese límite es lo que hace que yo me detenga, Correcto. me Muy claro. autodetenga. Nadie me está vigilando Correcto. realmente, Correcto. pero es un límite intrapsíquico que tiene el individuo y tenemos todos nosotros para decir, no, hasta allá no. Muy Todos claro. tenemos un límite y eso es importante para el tema de las adicciones. Muy bien, doctora. Ya como cerrando este tema tan bonito, doctora, ¿no? Y tan arduo. ¿Qué debería entender la gente sobre la adicción desde la ciencia? Es que todo es ciencia, Claudio. La adicción necesita ser tratado desde la ciencia y desde la espiritualidad, Desde el amor, desde la empatía. desde la empatía. Y esto es un proceso. Entender que esto no es de automático, es un proceso en el cual empezamos a andar y empezamos a hacer cambios en la vida, en el cerebro, en la neurotransmisión. Y la idea es que puedan ser funcionales la gente a futuro. Correcto. ¿Cómo cambia entonces la mirada cuando verdaderamente entendemos esto, doctora? Cuando entendemos esto, entendemos que un individuo no solamente es un consumo. Un individuo necesita de una visión de diferentes partes, desde la psicológica, la social, la familiar, La la espiritual. espiritual, la científica, y todas esas deben de confluir para hacer algo que la familia no pudo hacer en casa. Muy bien, doctora. De verdad, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Muchas gracias por todo ese conocimiento de la doctora Angélica Pinzón, psiquiatra especialista en adicciones. Doctora, que Dios la bendiga. Fue un placer escuchar tanto amor y tanto conocimiento, doctora. Que Dios la bendiga. Gracias por haber acompañado a este hermoso podcast. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación.